La resurrección de Lázaro fue escrita por el ruso Leonid Andreyev, hijo de padres de ascendencia polaco-ucraniana y finesa. La historia reflexiona sobre el misterio de la muerte, el impacto psicológico de regresar a la vida y la indiferencia de lo divino ante el sufrimiento humano. La resurrección de Lázaro. Cuando Lázaro se levantó de la tumba después de 3 días y noches en el misterioso dominio de la muerte y regresó vivo a su hogar, pasó mucho tiempo antes de que alguien notara las peculiaridades siniestras en él que más tarde harían terrible su mismo nombre. Sus amigos y familiares estaban jubilosos de que hubiera vuelto a la vida. Lo rodearon con ternura, fueron generosos con sus atenciones ansiosas, dedicando el mayor cuidado a su comida y bebida, así como a las nuevas prendas de vestir que le hicieron. Lo vistieron espléndidamente con los colores brillantes de la esperanza y la risa, y cuando envuelto en vestiduras festivas, se sentó a la mesa con ellos nuevamente. Comió nuevamente y bebió nuevamente. Lloraron afectuosamente y llamaron a los vecinos para que contemplaran al hombre milagrosamente resucitado de los muertos. Al llegar, los vecinos se llenaron de alegría. Llegaron extraños de ciudades y aldeas distantes para presenciar el milagro. Estallaron en exclamaciones tormentosas y zumbaban alrededor de la casa de María y Marta como muchas abejas. Lo nuevo en el rostro y los gestos de Lázaro lo explicaron naturalmente, como las huellas de su grave enfermedad y el choque por el que había pasado. Era evidente que la desintegración del cuerpo había sido detenida por un poder milagroso, pero que la restauración no había sido completa, que la muerte había dejado en su rostro y cuerpo el efecto de un boceto inacabado de un artista visto a través de un fino cristal. En sus sienes, bajo sus ojos y en el hueco de su mejilla yacía un espeso azul terroso. Sus dedos también eran azules y bajo sus uñas, que habían crecido largas en la tumba, el azul se había vuelto lívido. En sus labios y cuerpo, la piel, ampollada en la tumba, se había abierto y dejado grietas brillantes y rojizas, como si estuvieran cubiertas con una delgada baba vidriosa, y se había vuelto extremadamente corpulento. Su cuerpo estaba horriblemente hinchado y sugería el fétido y húmedo olor de la putrefacción, pero el olor cadavérico y pesado que se adhería a sus vestiduras funerarias y, al parecer, a su propio cuerpo, pronto desapareció, y después de algún tiempo el azul de sus manos y rostro se suavizó, y las grietas rojizas de su piel se alisaron, aunque nunca desaparecieron por completo. Tal era el aspecto de Lázaro en su segunda vida. Parecía natural solo para aquellos que lo habían visto enterrado. No solo el rostro de Lázaro, sino también su carácter, parecía haber cambiado, aunque no sorprendió a nadie y no atrajo la atención que merecía. Antes de su muerte, Lázaro había sido alegre y despreocupado, amante de la risa y las bromas inofensivas. Fue debido a su buen humor, agradable y ecuánime, su falta de mezquindad y tristeza, que había sido tan amado por el Maestro. Ahora estaba serio y silencioso. Ni él mismo hacía bromas ni se reía de las bromas de los demás, y las palabras que ocasionalmente pronunciaba eran simples, ordinarias y necesarias. Palabras tan carentes de sentido y profundidad como los sonidos con los que un animal expresa dolor y placer, sed y hambre. Un hombre podría decir tales palabras durante toda su vida y nadie sabría nunca las tristezas y alegrías que habitaban dentro de él. Así era como Lázaro se sentaba en la mesa festiva entre sus amigos y familiares, su rostro el rostro de un cadáver sobre el que, durante 3 días, la muerte había reinado en la oscuridad, sus vestiduras espléndidas y festivas, brillando con oro, rojo sangre y púrpura, su comportamiento pesado y silencioso. Había cambiado y se había vuelto extraño de manera horrible, pero aún no descubierto. En grandes olas, ahora suaves, ahora tormentosas, las festividades continuaban a su alrededor. Miradas cálidas de amor acariciaban su rostro, aún frío con el toque de la tumba, y la cálida mano de un amigo palmeaba su mano azulada y pesada. Y la música tocaba melodías alegres mezcladas con los sonidos del tímpano, la flauta, la cítara y el salterio. Era como si las abejas zumbasen, los saltamontes chirriasen y las aves cantasen sobre el feliz hogar de María y Marta. Parte segunda. Alguien imprudentemente levantó el velo. Con una sola palabra pronunciada, destruyó el encanto sereno y descubrió la verdad en su fealdad desnuda. Ningún pensamiento estaba claramente definido en su mente cuando, con los labios sonriendo, preguntó: ¿por qué no nos cuentas, Lázaro, qué había allí? Y todos quedaron en silencio, impactados por la pregunta. Solo ahora parecía habérseles ocurrido que durante 3 días Lázaro había estado muerto, y lo miraron con curiosidad, esperando una respuesta. Pero Lázaro permaneció en silencio. ¿No nos lo dirás?, preguntó de nuevo. ¿Es tan terrible allí? De nuevo su pensamiento se quedó rezagado tras sus palabras. Si lo hubiera precedido no habría hecho la pregunta porque, en el mismo momento en que la pronunció, su corazón se hundió con un temor espantoso.
Todos se inquietaron. Esperaban ansiosos las palabras de Lázaro, pero él permanecía en silencio, frío y severo, y sus ojos estaban bajos. Y ahora, como si fuera la primera vez, percibieron el horrible tono azulado de su rostro y la repulsiva corpulencia de su cuerpo. Sobre la mesa, como olvidada por Lázaro, yacía su mano lívida y azulada, y todas las miradas se clavaron en ella, como si esperaran la respuesta deseada de esa mano. Los músicos seguían tocando. Luego cayó el silencio sobre ellos también, y los alegres sonidos se desvanecieron como carbones dispersos apagados por el agua. La flauta enmudeció, y el vibrante tambor y el murmurante dulcémele, y como si una cuerda se hubiera roto, como si la canción misma estuviera muriendo, la cítara resonó con un tembloroso sonido quebrado. Luego todo quedó en silencio. ¿No lo harás? Reinó el silencio, y la mano lívida y azulada permaneció inmóvil. Se movió ligeramente y la compañía suspiró con alivio y levantó la vista. Lázaro, resucitado de entre los muertos, los miraba fijamente, abarcándolos a todos con una sola mirada, pesada y terrible. Esto sucedió el tercer día después de que Lázaro había resucitado de la tumba. Desde entonces, muchos habían sentido que su mirada era la mirada de la destrucción, pero ni aquellos que habían quedado para siempre aplastados por ella, ni aquellos que en la flor de la vida, misteriosa como la muerte, habían encontrado la voluntad de resistir su mirada, pudieron jamás explicar el terror que permanecía inmóvil en lo profundo de sus pupilas negras. Se veía tranquilo y sencillo. Uno sentía que no tenía intención de ocultar nada, pero tampoco intención de decir nada. Su mirada era fría, como la de alguien completamente indiferente a todo lo que está vivo. Y muchas personas descuidadas que se apretaban a su alrededor y no lo notaban después, aprendieron con asombro y miedo el nombre de este hombre corpulento y callado que los rozaba con sus suntuosas y llamativas vestiduras. El sol no dejaba de brillar cuando él miraba, la fuente no dejaba de fluir y el cielo oriental seguía despejado y azul como siempre. Pero el hombre que caía bajo su mirada inescrutable ya no podía sentir el sol, ni oír la fuente, ni reconocer su cielo nativo. A veces lloraba amargamente, a veces se arrancaba los cabellos con desesperación y llamaba locamente por ayuda, pero generalmente pasaba que los hombres así afectados por la mirada de Lázaro comenzaban a desvanecerse apáticamente y lentamente, y entraban en una muerte lenta que duraba muchos largos años. Morían en presencia de todos, sin color, demacrados y sombríos, como árboles que se secan en terreno rocoso. Aquellos que gritaban en la locura a veces volvían a la vida, pero los otros nunca. «Entonces no nos contarás, Lázaro. ¿Qué viste allí?», el interrogador repitió por tercera vez. Pero ahora su voz era sorda, y una muerta y gris pesadez se asomaba estúpidamente a sus ojos. Los rostros de todos los presentes también estaban cubiertos por la misma muerta y gris pesadez como una niebla. Los invitados se miraban unos a otros estúpidamente, sin saber por qué se habían reunido ni por qué se sentaban alrededor de esa mesa rica. Dejaron de hablar y vagamente sintieron que era hora de irse, pero no podían superar la languidez que se extendía por sus músculos. Así que continuaron sentados allí, cada uno aislado como pequeñas luces tenues dispersas en la oscuridad de la noche. Los músicos fueron pagados para tocar, y de nuevo tomaron los instrumentos y de nuevo tocaron aires alegres o melancólicos. Pero era música hecha por encargo, siempre las mismas melodías, y los invitados escuchaban con asombro. ¿Por qué era necesaria esta música?, pensaban. ¿Por qué era necesaria? ¿Y qué bien hacía que la gente tirara de las cuerdas y soplara en delgadas pipas y produjera ruidos variados y extraños? «¡Qué mal tocan!», dijo alguien. Los músicos se sintieron insultados y se marcharon. Luego los invitados se retiraron uno por uno, pues ya caía la noche. Y cuando la quieta oscuridad los envolvió y respirar se hizo más fácil, la imagen de Lázaro surgió de repente ante cada uno de ellos en todo su severo esplendor. Ahí estaba él, con el rostro azul de un cadáver y el atuendo de un recién casado, suntuoso y resplandeciente, en sus ojos esa mirada fría en cuyas profundidades acechaba lo horrible. Se quedaron inmóviles, como si se hubieran convertido en piedra. La oscuridad los rodeaba, y en medio de esta oscuridad surgió la horrible aparición, la visión sobrenatural, de aquel que durante 3 días había estado bajo el inmenso poder de la muerte. Durante 3 días había estado muerto. 3 veces había salido y se había puesto el sol, y él había permanecido muerto. Los niños jugaban, el agua murmuraba al fluir sobre las rocas, el polvo caliente nublaba el camino, y él estaba muerto, y ahora estaba nuevamente entre los hombres. Los tocaba, los miraba, y a través de los anillos negros de sus pupilas,
Como a través de gafas oscuras, lo insondable de allí observaba a la humanidad. Parte 13. Nadie cuidaba de Lázaro, y ningún amigo o pariente permanecía con él. Solo el gran desierto envolviendo la ciudad santa llegaba cerca del umbral de su morada. Entraba en su hogar, se acostaba en su lecho como un cónyuge y apagaba todos los fuegos. A nadie le importaba Lázaro. Uno tras otro se fueron, incluso sus hermanas María y Marta. Durante mucho tiempo, Marta no quiso dejarlo, pues no sabía quién lo cuidaría o lo atendería, y lloraba y rezaba. Pero una noche, cuando el viento vagaba por el desierto y los cipreses susurrantes se inclinaban sobre el techo, se vistió en silencio y se fue tranquilamente. Lázaro probablemente oyó cómo se cerraba la puerta. No se había cerrado bien y el viento la golpeaba continuamente contra el poste. Pero no se levantó, no salió, no intentó averiguar la razón. Y toda la noche hasta la mañana, los cipreses siseaban sobre su cabeza, y la puerta se balanceaba de un lado a otro, permitiendo al frío y avaro desierto merodear en su morada. Todos lo evitaban como si fuera un leproso. Querían ponerle una campana en el cuello para evitar encontrarse con él. Pero alguien, palideciendo, comentó que sería terrible si por la noche, bajo las ventanas, uno llegara a escuchar la campana de Lázaro, y todos palidecieron y asintieron. Como no hacía nada por sí mismo, probablemente habría muerto de hambre si no fuera porque sus vecinos, con temor, le dejaban algo de comida. Los niños se la llevaban. Ellos no le temían, ni se reían de él con esa crueldad inocente con la que a menudo los niños se ríen de los desafortunados. Eran indiferentes hacia él, y Lázaro mostraba la misma indiferencia hacia ellos. No mostraba deseo de agradecerles por sus servicios, no intentaba acariciar las manos morenas, ni mirar en los sencillos y brillantes ojos infantiles. Abandonada a los estragos del tiempo y del desierto, su casa se estaba convirtiendo en ruinas, y sus cabras hambrientas y baladoras hace tiempo que se habían dispersado entre sus vecinos. Sus prendas de boda se habían vuelto viejas. Las usaba sin cambiarlas, tal como se las había puesto en aquel día feliz cuando los músicos tocaban. No veía la diferencia entre lo viejo y lo nuevo, entre lo rasgado y lo entero. Los colores brillantes estaban quemados y desvaídos. Los perros feroces de la ciudad y las espinas afiladas del desierto habían destrozado las finas ropas. Durante el día, cuando el sol arremetía sin piedad sobre todos los seres vivos, e incluso los escorpiones se escondían bajo las piedras, convulsionados por un deseo loco de picar, él se sentaba inmóvil bajo los rayos ardientes, levantando su rostro azul y su barba salvaje y desgreñada. Cuando aún la gente no temía hablarle, alguien le preguntó: «Pobre Lázaro, ¿te resulta agradable sentarte así y mirar al sol?» Y él respondió: «Sí, es agradable». La gente comenzó a pensar que el frío de los 3 días en la tumba había sido tan intenso y su oscuridad tan profunda que no había en toda la tierra suficiente calor o luz para calentar a Lázaro y despejar la penumbra de sus ojos. Los curiosos se alejaban con un suspiro. Cuando el sol poniente, plano y de un púrpura rojizo descendía a la tierra, Lázaro se adentraba en el desierto y caminaba directo hacia él, como si intentara alcanzarlo. Siempre caminaba directamente hacia el sol, y aquellos que intentaban seguirlo para averiguar qué hacía en el desierto durante la noche, tenían impresa indeleblemente en su mente la silueta negra de un hombre alto y robusto contra el fondo rojo de un inmenso disco. Los horrores de la noche los alejaban, y así nunca descubrieron qué hacía Lázaro en el desierto. Pero la imagen de la forma negra contra el rojo quedó grabada para siempre en sus cerebros. Como un animal con una brasa en el ojo frotándose furiosamente el hocico contra sus patas, torpemente se frotaban los ojos, pero la impresión dejada por Lázaro era imborrable, olvidada solo en la muerte. Había personas que vivían lejos y nunca vieron a Lázaro y solo oyeron hablar de él. Con una curiosidad audaz, más fuerte que el miedo y que se alimenta del miedo, y con una mueca oculta en el corazón, algunos de ellos se acercaron un día mientras él tomaba el sol y entablaron conversación con él. En ese momento su apariencia había mejorado y no era tan espantosa. Al principio los visitantes chasqueaban los dedos y pensaban desaprobatoriamente en los tontos habitantes de la ciudad santa. Pero cuando la breve conversación terminó y regresaron a casa, su expresión era tal que los habitantes de la ciudad santa de inmediato sabían la razón de su visita y decían: «Ahí van otros locos a quienes Lázaro ha mirado». Los que hablaban levantaban las manos en silenciosa lástima. Otros visitantes llegaron, entre ellos valientes guerreros con armaduras rechinantes que no conocían el miedo, y jóvenes felices que se divertían con risas y canciones.
Comerciantes ocupados, sonando sus monedas, se acercaban por un rato, y orgullosos asistentes del templo colocaban sus báculos en la puerta de Lázaro, pero nadie regresaba igual que como había venido. Una sombra espantosa se cernía sobre sus almas y daba una nueva apariencia al viejo y familiar mundo. Los que sentían algún deseo de hablar, después de haber sido golpeados por la mirada de Lázaro, describían el cambio que se había producido en ellos de esta manera. Todos los objetos que se veían a través de los ojos y que eran palpables a la mano se volvían vacíos, ligeros y transparentes, como si fueran sombras ligeras en la oscuridad. Y esta oscuridad envolvía todo el universo. No era disipada ni por el sol, ni por la luna, ni por las estrellas, sino que abrazaba la tierra como una madre y la cubría con un velo negro e infinito. Penetraba en todos los cuerpos, incluso en el hierro y la piedra, y las partículas del cuerpo perdían su unidad y se volvían solitarias. Incluso hasta el corazón de las partículas penetraba, y las partículas de las partículas se volvían solitarias. La vasta vacuidad que rodea el universo no estaba llena de cosas visibles, ni con el sol, ni con la luna, ni con las estrellas. Se extendía sin límites, penetrando en todas partes y desuniendo todo, cuerpo de cuerpo, partícula de partícula. En la vacuidad los árboles extendían sus raíces, ellos mismos vacíos. En la vacuidad se elevaban templos fantasmas, palacios y casas, todos vacíos. Y en la vacuidad se movía el hombre inquieto, el mismo vacío y liviano como una sombra. No había más una noción del tiempo. El comienzo de todas las cosas y su fin se fusionaban en uno. En el mismo momento en que se erigía un edificio y se podía escuchar a los constructores golpear con sus martillos, uno ya parecía ver sus ruinas, y luego la vacuidad donde estaban las ruinas. Un hombre acababa de nacer y ya se encendían velas funerarias a su cabecera. Luego se extinguían, y pronto había vacuidad donde antes había estado el hombre y las velas. Rodeado por la oscuridad y el desierto vacío, el hombre temblaba desesperadamente ante el miedo al infinito. Así hablaban aquellos que tenían el deseo de hablar, pero probablemente mucho más podría haber sido contado por aquellos que no querían hablar y que murieron en silencio. Parte cuarto. En ese tiempo vivía en Roma un escultor célebre llamado Aurelio. Con arcilla, mármol y bronce creaba formas de dioses y hombres de tal belleza que se proclamaba inmortal. Pero él mismo no estaba satisfecho y decía que existía una belleza suprema que aún no había logrado expresar en mármol o bronce. Todavía no he captado el resplandor de la luna, decía. Todavía no he atrapado el fulgor del sol. No hay alma en mi mármol, no hay vida en mi hermoso bronce. Y cuando a la luz de la luna se paseaba lentamente por los caminos, cruzando las sombras negras de los cipreses, su túnica blanca brillando a la luz de la luna, aquellos que se encontraba solían reírse de forma amable y decir: ¿Es la luz de la luna lo que estás recogiendo, Aurelio? ¿Por qué no trajiste unas cestas contigo? Y él también reía y señalaba a sus hoyos, diciendo: Aquí están las cestas en las que recojo la luz de la luna y el resplandor del sol. Y esa era la verdad. En sus ojos brillaban la luna y el sol, pero no podía transmitir el resplandor al mármol. Ahí residía la mayor tragedia de su vida. Era descendiente de una antigua raza de patricios, tenía una buena esposa y niños, y, excepto en este aspecto, no le faltaba nada. Cuando llegó hasta él el oscuro rumor sobre Lázaro, consultó con su esposa y amigos y decidió realizar el largo viaje a Judea para poder ver al hombre milagrosamente resucitado de entre los muertos. En esos días se sentía solo y esperaba en el camino renovar sus energías desgastadas. Lo que le contaron sobre Lázaro no le asustó. Había meditado mucho sobre la muerte. No le gustaba, ni le gustaban aquellos que intentaban armonizarla con la vida. De un lado, la hermosa vida. Del otro, la misteriosa muerte, razonaba. Y ningún mejor destino podía tocarle al hombre que vivir, disfrutar de la vida y la belleza de vivir. Y ya había concebido el deseo de convencer a Lázaro de la verdad de este punto de vista y de devolver su alma a la vida, así como su cuerpo había sido devuelto. Esta tarea no le parecía imposible, pues los informes sobre Lázaro, aunque temibles y extraños, no decían toda la verdad sobre él, solo traían una vaga advertencia contra algo espantoso. Lázaro se levantaba de una piedra para seguir el camino del sol poniente, en la tarde en que el rico romano, acompañado por un esclavo armado, se acercó a él y con una voz sonora le llamó: «¡Lázaro!». Lázaro vio un rostro orgulloso y hermoso, iluminado por la fama, y ropas blancas y joyas preciosas brillando a la luz del sol. Los rayos rojizos del sol daban a la cabeza y al rostro una semejanza con un bronce débilmente brillante. Eso fue lo que Lázaro vio.
Se dejó caer nuevamente en su asiento obedientemente y bajó sus ojos con cansancio. «Es cierto que no eres hermoso, mi pobre Lázaro», dijo el romano con calma, jugando con su cadena de oro. «Incluso eres espantoso, mi pobre amigo, y la muerte no fue perezosa el día que caíste tan despreocupadamente en sus brazos. Pero eres tan gordo como un barril, y las personas gordas no son malas, como dijo el gran César. No entiendo por qué la gente te teme tanto. ¿Me permitirás quedarme contigo esta noche? Ya es tarde y no tengo lugar donde dormir». Nadie había pedido nunca a Lázaro permiso para pasar la noche con él. «No tengo cama», dijo él. «Soy algo así como un guerrero y puedo dormir sentado», respondió el romano. «Haremos una luz». «No tengo luz». «Entonces conversaremos en la oscuridad como dos amigos. Supongo que tienes algo de vino». «No tengo vino», el romano se rió. «Ahora entiendo por qué estás tan sombrío y por qué no te gusta tu segunda vida. ¿No hay vino? Bueno, prescindiremos de él. Sabes que hay palabras que suben a la cabeza incluso como el vino». Con un movimiento de la cabeza despidió al esclavo y quedaron solos. Y nuevamente habló el escultor, pero parecía como si el sol poniente hubiera penetrado en sus palabras. Se desvanecieron pálidas y vacías, como si temblaran en pies débiles, como si resbalando y cayendo, ebrias del vino de la angustia y la desesperación. Y entre los dos hombres aparecieron negros abismos, como remotos indicios de vasto vacío y vasta oscuridad. «Ahora soy tu huésped y no me tratarás mal, Lázaro», dijo el romano. «La hospitalidad es obligatoria incluso para aquellos que han estado muertos 3 días. Se me ha dicho que estuviste 3 días en la tumba. Debió haber sido frío allí, y de allí has traído esta mala costumbre de vivir sin luz y vino. Me gusta la luz. Aquí se oscurece tan rápido. Tus cejas y tu frente tienen una línea interesante, como las ruinas de castillos cubiertos con las cenizas de un terremoto. Pero ¿por qué con ropas tan extrañas y feas? He visto a los novios de tu país, llevan ropas así, ropas tan ridículas, prendas tan espantosas. ¿Eres un novio?» Ya el sol había desaparecido. Una sombra gigante y negra se acercaba rápidamente desde el oeste, como si unos pies descomunales desnudos susurrasen sobre la arena, y las brisas frías se acercaban por detrás. «En la oscuridad pareces aún más grande, Lázaro, como si hubieras engordado en estos pocos minutos. ¿Te alimentas de la oscuridad, quizá? Y me gustaría una luz, solo una pequeña luz, solo una pequeña luz, y tengo frío. Las noches aquí son tan bárbaramente frías. Si no fuera tan oscuro, diría que me estás mirando, Lázaro. Sí, parece que me estás mirando. Me estás mirando. Me estás mirando. Lo siento, ahora estás sonriendo». La noche había llegado y una pesadez negra llenaba el aire. «Qué bueno será cuando el sol vuelva a salir mañana. Sabes, soy un gran escultor. Así me llaman mis amigos. Creo, sí, dicen que creo, pero para eso es necesaria la luz del día. Doy vida al mármol frío, fundido el bronce en el fuego en un fuego brillante y caliente. ¿Por qué me tocaste con tu mano?» «Ven», dijo Lázaro, «eres mi invitado». Y entraron en la casa, y las sombras de la larga tarde cayeron sobre la tierra. El esclavo se cansó al fin de esperar a su amo, y cuando el sol estaba alto se acercó a la casa, y vio, directamente bajo sus rayos ardientes, a Lázaro y su amo sentados juntos. Miraban fijamente hacia arriba y estaban en silencio. El esclavo lloró y gritó a voz en cuello: «Amo, ¿qué te pasa, amo?». Ese mismo día Aurelio partió hacia Roma. Durante todo el camino estuvo pensativo y en silencio, observando atentamente todo, la gente, el barco y el mar, como si intentara recordar algo. En el mar lo sorprendió una gran tormenta y durante todo el tiempo Aurelio permaneció en la cubierta, mirando ansiosamente las olas que se acercaban y caían. Cuando llegó a casa, su familia se horrorizó ante el terrible cambio en su comportamiento, pero él los tranquilizó con las palabras: «Lo he encontrado». Con la ropa polvorienta que había llevado durante todo el viaje y que no había cambiado, comenzó su trabajo, y el mármol respondía resonantemente a los golpes del martillo. Trabajó largo y afanosamente, sin admitir a nadie. Por fin, una mañana, anunció que la obra estaba lista y dio instrucciones de que se convocara a todos sus amigos y a los severos críticos y jueces de arte. Luego se vistió con ropas deslumbrantes, brillando con oro, resplandeciendo con el púrpura de la seda. «Aquí está lo que he creado», dijo pensativo. Sus amigos miraron, y de inmediato la sombra de una profunda tristeza cubrió sus rostros. Era algo monstruoso, sin ninguna de las formas familiares para el ojo,
pero no desprovisto de una insinuación de alguna nueva forma desconocida. Sobre una delgada y retorcida ramita, o más bien una fea semejanza de una, yacían montones torcidos, extraños, antiestéticos, informes de algo vuelto al revés, o algo vuelto del revés hacia afuera, fragmentos salvajes que parecían intentar débilmente escapar de sí mismos. Y accidentalmente, bajo una de las proyecciones salvajes, notaron una mariposa maravillosamente esculpida, con alas transparentes, temblando como si tuviera un débil deseo de volar. ¿Por qué esa maravillosa mariposa, Aurelio?, preguntó tímidamente alguien. No lo sé, respondió el escultor. La verdad tenía que ser dicha, y uno de sus amigos, el que más quería a Aurelio, dijo: «Esto es feo, mi pobre amigo. Debe ser destruido. Dame el martillo». Y con 2 golpes destruyó la monstruosa masa, dejando solo la maravillosa mariposa esculpida. Después de eso, Aurelio no creó nada más. Contemplaba con absoluta indiferencia el mármol y el bronce y sus propias creaciones divinas, en las que residía la belleza inmortal. Con la esperanza de encender en él una vez más la antigua llama de la inspiración, con la idea de despertar su alma muerta, sus amigos lo llevaron a ver las hermosas creaciones de otros, pero él permanecía indiferente y ninguna sonrisa calentaba sus labios cerrados. Y solo después de escucharlos hablar mucho y extensamente sobre la belleza, él respondía con cansancio: «Pero todo esto es una mentira». Y durante el día, cuando el sol brillaba, se adentraba en su rico y bellamente dispuesto jardín, encontraba un lugar donde no había sombra y exponía su cabeza descubierta y sus ojos apagados al resplandor y ardor del sol. Mariposas rojas y blancas revoloteaban alrededor. En la cisterna de mármol caía, salpicando agua, la boca torcida de un sátiro alegremente ebrio. Pero él permanecía inmóvil, como una pálida sombra de aquel otro que, en una tierra lejana, en las mismas puertas del desierto pedregoso, también permanecía inmóvil bajo el sol ardiente. Parte Cunte. Finalmente sucedió que Lázaro fue llamado a Roma por el gran Augusto. Lo vistieron con trajes espléndidos, como si hubiera sido ordenado que debía permanecer como un novio destinado a una novia desconocida hasta el día de su muerte. Era como si un viejo ataúd, podrido y desmoronándose, fuera dorado una y otra vez y se le colgaran borlas alegres. Y solemnemente lo condujeron en atuendos de gala, como si en verdad se tratara de una procesión nupcial, mientras los heraldos sonaban la trompeta ruidosamente para que se abriera paso a los embajadores del emperador. Pero los caminos por los que pasaba estaban desiertos. Toda su tierra natal maldecía el execrable nombre de Lázaro, el hombre milagrosamente revivido, y la gente se dispersaba al mero reporte de su horrible aproximación. Los trompetistas tocaban notas solitarias y únicamente el desierto respondía con un eco moribundo. Luego lo llevaron a través del mar en el barco más triste y espléndido que jamás se había reflejado en las olas azules del Mediterráneo. Había muchas personas a bordo, pero el barco estaba silencioso e inmóvil como un ataúd, y el agua parecía gemir mientras se abría ante la proa curva y corta. Lázaro solitario descubría su cabeza al sol y escuchaba en silencio el chapoteo de las aguas. Más allá, los marineros y embajadores se reunían como una multitud de sombras angustiadas. Si en ese momento hubiera estallado una tormenta o el viento hubiera arrollado las velas rojas, el barco probablemente habría perecido, pues ninguno de los que estaban en él tenía la fuerza o el deseo de luchar por la vida. Con un supremo esfuerzo, algunos se acercaron al borde del barco y miraron ansiosamente al abismo azul transparente. Quizás imaginaban ver una náyade asomando un hombro rosado a través de las olas, o un alegre y borracho centauro galopando insensatamente, salpicando el agua con sus cascos. Pero el mar estaba desierto y mudo, y así también el abismo acuático. Desganadamente Lázaro puso pie en las calles de la ciudad eterna, como si todas sus riquezas, toda la majestuosidad de sus gigantescos edificios, todo el brillo, belleza y música de la vida refinada, no fueran más que el eco del viento en el desierto, o las imágenes neblinosas de la arena caliente corriendo. Los carruajes giraban a toda velocidad. La multitud de hombres fuertes, hermosos y altivos pasaba, constructores de la ciudad eterna y orgullosos partícipes de su vida. Sonaban canciones. Las fuentes reían, la risa perlada de las mujeres llenaba el aire, mientras los borrachos filosofaban y los sobrios sonreían escuchando. Las herraduras de los caballos resonaban en el pavimento. Y rodeado por todos lados por sonidos alegres, un hombre corpulento y pesado se movía por el centro de la ciudad como una mancha fría de silencio, sembrando a su paso tristeza, ira y una vaga y agobiante angustia. ¿Quién osaba estar triste en Roma?, demandaban con indignación los ciudadanos ceñudos.
En 2 días, la Roma de lenguas rápidas conoció a Lázaro, el hombre milagrosamente levantado de la tumba, y tímidamente lo evitaban. Había muchos hombres valientes dispuestos a probar su fuerza, y ante su llamado insensato Lázaro acudía obedientemente. El emperador estaba tan absorto en los asuntos de Estado que retrasó recibir al visitante, y durante 7 días Lázaro se movió entre la gente. Un borracho jovial lo encontró con una sonrisa en sus labios rojos. «Bebe, Lázaro, bebe», me gritó. «No se reiría Augusto al verte beber». Y mujeres desnudas y embriagadas reían y decoraban las manos azuladas de Lázaro con pétalos de rosa. Pero el borracho miró a los ojos de Lázaro y su alegría terminó para siempre. A partir de entonces estuvo siempre borracho. No bebió más, pero estaba ebrio todo el tiempo, acechado por sueños aterradores en lugar de las alegres ensoñaciones que el vino proporciona. Los sueños aterradores se convirtieron en el alimento de su espíritu quebrantado. Sueños temibles lo mantenían día y noche en las neblinas de una fantasía monstruosa, y la muerte misma no era más temible que la aparición de su feroz precursor. Lázaro se acercó a un joven y su amada que se querían y eran hermosos en su amor. Sosteniendo con orgullo y fuerza a su amada en sus brazos, el joven dijo con gentil compasión: «Míranos, Lázaro, y alégrate con nosotros. ¿Hay algo más fuerte que el amor?». Y Lázaro los miró. Y toda su vida continuaron amándose, pero su amor se volvió triste y sombrío, como esos cipreses sobre las tumbas que alimentan sus raíces de la putrefacción del sepulcro y se esfuerzan en vano durante la tranquila hora vespertina por tocar el cielo con sus puntas afiladas. Arrojados por fuerzas vitales inconmensurables el uno en los brazos del otro, mezclarían sus besos con lágrimas, su alegría con dolor, y solo lograron realizar más vívidamente una conciencia de su esclavitud al silencioso nada. Unidos para siempre, separados para siempre, brillaban como chispas, y como chispas se apagaban en la oscuridad sin fin. Lázaro se acercó a un sabio orgulloso y el sabio le dijo: «Ya conozco todos los horrores que puedes contarme, Lázaro. ¿Con qué más puedes asustarme?». Solo unos pocos momentos pasaron antes de que el sabio se diera cuenta de que el conocimiento de lo horrible no es lo horrible, y que la visión de la muerte no es la muerte. Y sintió que a los ojos del infinito, la sabiduría y la locura son lo mismo, porque el infinito no las conoce. Y las fronteras entre el conocimiento y la ignorancia, entre la verdad y la falsedad, entre arriba y abajo, se desvanecieron y su pensamiento informe quedó suspendido en el vacío. Entonces agarró su cabeza gris con sus manos y gritó demente: «No puedo pensar, no puedo pensar». Así fue como bajo la mirada fría de Lázaro, el hombre resucitado milagrosamente de entre los muertos, todo lo que sirve para afirmar la vida, su sentido y sus alegrías, pereció. Y la gente comenzó a decir que era peligroso permitirle ver al emperador, que era mejor matarlo y enterrarlo en secreto, y jurar que había desaparecido. Las espadas fueron afiladas y los jóvenes devotos al bienestar del pueblo anunciaron su disposición para convertirse en asesinos cuando Augusto frustró los crueles planes al exigir que Lázaro se presentara ante él. Aunque no se podía mantener a Lázaro alejado, se sentía que la pesada impresión que transmitía su rostro podría suavizarse un poco. Con ese fin, se contrataron pintores, barberos y artistas expertos que trabajaron toda la noche en la cabeza de Lázaro. Su barba fue recortada y rizada. El desagradable y mortal tono azulado de sus manos y cara fue cubierto con pintura. Sus manos fueron emblanquecidas y sus mejillas maquilladas con rubor. Se parchearon y pintaron las repulsivas arrugas de sufrimiento que surcaban su viejo rostro, y en la superficie lisa se delinearon artísticamente con finos pinceles arrugas de buen carácter y risa, y de un alegre y buen humor. Lázaro se sometió con indiferencia a todo lo que le hicieron, y pronto fue transformado en un robusto y agradable anciano, un abuelo apacible y de buen humor con numerosos nietos. Parecía como si la sonrisa con la que contaba historias divertidas no hubiera dejado sus labios, como si una tierna calma aún yaciera oculta en las comisuras de sus ojos. Pero no se atrevieron a quitarle el traje de boda, y no pudieron cambiar sus ojos, los oscuros y terribles ojos, desde los cuales miraba lo incomprensible del Allende. Parte 6. Lázaro permaneció indiferente ante la magnificencia de los apartamentos imperiales. Se mantuvo imperturbablemente indiferente, como si no viera contraste alguno entre su casa en ruinas al borde del desierto y el sólido y bello palacio de piedra. Bajo sus pies, el duro mármol del suelo se asemejaba a las arenas movedizas del desierto, y para sus ojos, las multitudes de hombres altaneros y vestidos de colores alegres eran tan irreales como el vacío del aire. No miraban su rostro al pasar,
temiendo caer bajo la terrible maldición de sus ojos. Pero cuando el sonido de sus pesados pasos anunciaba que ya había pasado, levantaban las cabezas y con curiosidad temerosa examinaban la figura del hombre viejo, corpulento, alto y ligeramente encorvado, a medida que avanzaba lentamente hacia el corazón del palacio imperial. Si la misma muerte hubiera aparecido, no la habrían temido tanto, pues hasta entonces la muerte solo había sido conocida por los muertos, y la vida solo por los vivos, y entre estos dos no había habido puente alguno. Pero este ser extraño conocía la muerte, y ese conocimiento se sentía misterioso y maldito. «Matará a nuestro gran y divino Augusto», exclamaban horrorizados y le lanzaban maldiciones. Lentamente e imperturbable siguió su camino, penetrando cada vez más en el palacio. César ya sabía quién era Lázaro y estaba preparado para encontrarse con él. Era un hombre valiente, sentía que su poder era invencible, y en el fatídico encuentro con el hombre, maravillosamente resucitado de entre los muertos, se negó a apoyarse en la débil ayuda de otros. Hombre a hombre, cara a cara, se encontró con Lázaro. «No fijes tu mirada en mí, Lázaro», ordenó. «He oído que tu cabeza es como la de Medusa y convierte en piedra a todos los que miras. Pero me gustaría observarte de cerca y hablar contigo antes de convertirme en piedra», añadió con un espíritu juguetón que ocultaba sus verdaderas aprensiones. Acercándose, examinó de cerca el rostro de Lázaro y sus extrañas ropas festivas. Aunque sus ojos eran agudos y penetrantes, fue engañado por la hábil falsificación. «Bien, tu apariencia no es terrible, venerable señor, pero tanto peor para los hombres, cuando lo terrible adopta una apariencia tan venerable y agradable. Ahora hablemos». Augusto se sentó, y tanto con la mirada como con las palabras comenzó la discusión. «¿Por qué no me saludaste al entrar?». Lázaro respondió indiferentemente. No sabía que era necesario. «¿Eres cristiano?». «No». Augusto asintió con aprobación. «Eso es bueno. No me gustan los cristianos. Sacuden el árbol de la vida impidiendo que dé fruto y lanzan al viento sus fragantes flores. Pero ¿quién eres tú?». Con cierto esfuerzo Lázaro respondió. «Estaba muerto. Escuché sobre eso, pero ¿quién eres ahora?». La respuesta de Lázaro llegó lentamente. Finalmente dijo de nuevo sin entusiasmo y de manera indistinta. «Estaba muerto». «Escúchame, forastero», dijo el emperador con severidad, expresando lo que había estado en su mente desde antes. «Mi imperio es un imperio de los vivos. Mi pueblo es un pueblo de vivos y no de muertos. Eres superfluo aquí. No sé quién eres, no sé qué has visto allí, pero si mientes, odio tus mentiras, y si dices la verdad, odio tu verdad. En mi corazón siento el pulso de la vida. En mis manos siento el poder, y mis pensamientos orgullosos, como águilas, vuelan a través del espacio. Detrás de mí, bajo la protección de mi autoridad, bajo la sombra de las leyes que he creado, los hombres viven y trabajan y se regocijan. ¿Escuchas esta divina armonía de la vida? ¿Escuchas el grito de guerra que los hombres lanzan al futuro, desafiándolo a la lucha? Augusto extendió sus brazos reverentemente y clamó solemnemente. «Bendita seas, gran vida divina». Pero Lázaro permaneció en silencio y el emperador continuó con mayor severidad. «No eres bienvenido aquí. Triste vestigio medio devorado por la muerte, llenas a los hombres de angustia y aversión a la vida. Como una oruga en los campos, estás devorando la semilla del gozo, exudando la baba de la desesperación y la tristeza. Tu verdad es como una espada oxidada en las manos de un asesino nocturno, y te condenaré a muerte como a un asesino. Pero primero quiero mirar en tus ojos. Quizás solo los cobardes los temen, y los hombres valientes son alentados a la lucha y a la victoria. Entonces merecerás no la muerte, sino una recompensa. Mírame, Lázaro». Al principio le pareció a Augusto divino que un amigo lo mirara. Tan suave, tan atractiva, tan gentilmente fascinante era la mirada de Lázaro. Prometía no terror sino descanso tranquilo, y el infinito moraba allí como una amante amorosa, una hermana compasiva, una madre. Y cada vez más fuerte crecía su suave abrazo, hasta que sintió, por así decirlo, el aliento de una boca hambrienta de besos. Luego pareció como si huesos de hierro se protruyeran en un agarre voraz y se cerraran sobre él en una banda de hierro. Y uñas frías tocaron su corazón y lentamente, lentamente se hundieron en él. «Me duele», dijo Augusto divino, palideciendo. «Pero mira, Lázaro, mira». Pesadas puertas bloqueando la eternidad parecían abrirse lentamente,
y a través de la abertura creciente vertieron fríamente y con calma el espantoso horror del infinito. La vacuidad infinita y la oscuridad infinita entraron como dos sombras, extinguiendo el sol, eliminando el suelo de debajo de los pies y el cielo de encima de la cabeza, y el dolor en su helado corazón cesó. «Mírame, mírame, Lázaro», ordenó Augusto tambaleándose. El tiempo cesó y el inicio de las cosas se acercó peligrosamente al final. El trono de Augusto, erigido tan recientemente, se desmoronó, y la vacuidad ocupó el lugar del trono y de Augusto. Roma cayó silenciosamente en ruinas. Una nueva ciudad se levantó en su lugar y también fue borrada por la vacuidad. Como gigantes fantasmas, ciudades, reinos y países cayeron rápidamente y desaparecieron en el vacío, tragados por las negras fauces del infinito. «Detente», ordenó el emperador. Ya en su voz se discernía la entonación de la indiferencia. Sus brazos colgaban sin fuerza y sus ojos de águila destellaban y se apagaban nuevamente, luchando contra la oscuridad abrumadora. «Me has matado, Lázaro», dijo somnoliento. Estas palabras de desesperación lo salvaron. Pensó en el pueblo, cuyo escudo estaba destinado a ser, y una punzada aguda y redentora atravesó su corazón apagado. Pensó en ellos condenados a perecer y se llenó de angustia. Primero le parecieron sombras brillantes en la penumbra del infinito. ¡Qué terrible! Luego aparecieron como frágiles vasijas con sangre agitada por la vida y corazones que conocían tanto el dolor como la gran alegría. Y pensó en ellos con ternura. Y así, pensando y sintiendo, inclinando la balanza ahora hacia el lado de la vida, ahora hacia el lado de la muerte, lentamente volvió a la vida, encontrando en su sufrimiento y alegría un refugio contra la sombra, la vacuidad y el miedo del infinito. «No, no me has matado, Lázaro», dijo firmemente. «Pero te mataré. Vete». Llegó la noche y el divino Augusto tomó comida y bebida con gran alegría. Pero hubo momentos en los que su brazo levantado se quedaba suspendido en el aire y la luz de sus brillantes y ansiosos ojos se apagaba. Parecía que una ola helada de horror lavaba sus pies. Estaba vencido pero no muerto y esperaba fríamente su destino como una sombra negra. Sus noches estaban plagadas de horror, pero los días brillantes todavía le traían las alegrías, así como las penas de la vida. Al día siguiente, por orden del emperador, quemaron los ojos de Lázaro con hierros candentes y lo enviaron a su hogar. Incluso Augusto no se atrevió a matarlo. Lázaro volvió al desierto y el desierto lo recibió con el aliento del viento silbante y el ardor del sol resplandeciente. De nuevo se sentó sobre la piedra con la barba enmarañada levantada y dos agujeros negros, donde alguna vez estuvieron los ojos, miraban opacos y horribles hacia el cielo. En la distancia, la ciudad santa se agitaba y rugía inquietantemente, pero cerca de él todo estaba desierto y en silencio. Nadie se acercaba al lugar donde Lázaro, resucitado milagrosamente de entre los muertos, pasaba sus últimos días, ya que sus vecinos habían abandonado sus hogares hacía mucho tiempo. Su conocimiento maldito, expulsado de sus ojos por los hierros candentes y profundo en su cerebro, yacía allí al acecho, como si desde el escondite pudiera saltar sobre los hombres con 1000 ojos invisibles. Nadie se atrevía a mirar a Lázaro. Y por la tarde, cuando el sol, hinchado de color carmesí y creciendo en tamaño, se dirigía hacia el oeste, el ciego Lázaro lentamente lo seguía a tientas. Tropezaba con piedras y caía. Corpulento y débil, se levantaba con dificultad y seguía caminando. Y contra la cortina roja del atardecer, su oscura figura y sus brazos extendidos le daban la apariencia de una cruz. Sucedió una vez que se fue y no regresó. Así terminó la segunda vida de Lázaro, quien durante 3 días había estado en el misterioso dominio de la muerte y luego fue milagrosamente resucitado de entre los muertos.